Vamos a dar comienzo a la ponencia especial a cargo de la doctora Alexandra Pita González y Rogelio Ventura Ramírez. Bueno, yo voy a hacer exactamente lo mismo que a los otros expositores, hacer una breve referencia a la trayectoria, que es amplísima, la de la doctora Alexandra Pita González, eh, que se encuentra aquí presente, ya la he visto. Eh, bueno, ella es historiadora mexicana, realizó sus estudios de licenciatura en la Universidad Nacional de Córdoba y los de maestría y doctorado en el Colegio de México. Trabaja en la Universidad de Colima desde el año 2004, donde se ha desempeñado como docente de numerosos cursos de licenciatura, maestría y doctorado. Ha sido coordinadora de la maestría en Historia y del doctorado en Ciencias Sociales y ha dirigido numerosas tesis de alumnos en los 3 grados. En otras instituciones nacionales e internacionales fue profesora visitante para dictar cursos o conferencias. Miembro del Sistema Nacional de Investigadoras del CONACYT desde el 2004 a la fecha. Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, editora de la revista de Historia de América de nuestro instituto, del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, desde el año 2017. Autora de más de 50 publicaciones dedicadas a la historia intelectual de América Latina. Son publicaciones periódicas y de redes intelectuales. Y a la historia cultural de las relaciones internacionales, analizando la participación de intelectuales latinoamericanos en organismos regionales e internacionales, Unión Panamericana, Cooperación Intelectual Internacional, Sociedad de Naciones. Por su aporte a la ciencia, ha recibido varios premios y distinciones estatales, nacionales e internacionales. Así que bienvenida, doctora Alexandra Pita, muchas gracias por estar. Y seguidamente voy a hablar también un poquito sobre la trayectoria del maestro Rogelio Ventura Ramírez, que la acompaña en esta disertación. Es maestro en historia por la Universidad de Colima, profesor de educación básica en escuelas públicas y particulares. También ha participado en el ámbito docente a nivel de licenciatura y posgrado, especialista en historia de la educación, enseñanza de la historia y didáctica de la historia. La ponencia se titula La revisión de manuales escolares y la Convención sobre la enseñanza de la historia. Bienvenida, bienvenido, muchas gracias. Y a continuación, su ponencia. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, doctora. Bueno, quedamos con Rogelio que yo iba a empezar y que después él me sigue para poder llevar un poquito de esta ponencia. La verdad es que esta ponencia tiene su propia historia, es decir, eh, hace muchos años, cuando Rogelio fue mi estudiante de maestría, yo le sugerí a partir de sus intereses como profesor de historia que se involucrara en el tema de la revisión de los manuales escolares y a partir de ahí entonces es que ambos empezamos este largo camino que nos ha llevado por muchos vericuetos durante muchos años. Yo me he dedicado más posteriormente a observar cómo las redes intelectuales y sobre todo diplomáticas durante el periodo de entreguerras ha generado a través de los organismos internacionales ideas educativas que transformaron, ¿sí?, lo que nosotros ahora entendemos como la enseñanza de la historia y sobre todo la enseñanza de la historia en el continente americano. Y Rogelio ha seguido, digamos, trabajando más la cuestión de los manuales y los textos propiamente dichos. Entonces, esto, aunque es una historia un poco vieja, es una historia que tiene continuidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo primero que tenemos que entender cuando hablamos de revisión de los manuales escolares es el inicio. De alguna manera, entender
cuándo inicia esto y para eso es muy importante entender el impacto que tuvo la Primera Guerra Mundial como fenómeno internacional, como un parteaguas, una bisagra que generó una serie de cambios, no solamente a nivel material, económico, militar, sino también una serie de cambios educativos. Es decir, una serie de cambios que tuvieron impacto y no por casualidad después vemos que en la década de los 20 y de los 30 hubo una serie de modificaciones pedagógicas en torno a la enseñanza con una serie de movimientos de vanguardia que tomaron auge como parte de esta gran transformación después de lo que ellos llamaban el abismo, que fue en la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Aún y cuando podemos tener antecedentes, obviamente en el siglo XIX, es evidente que es a partir de 1920 o la de la década de los 20, en donde hay un interés múltiple, es decir, de múltiples organizaciones y actores sociales, por revisar los manuales escolares, por convertirlos en un objeto de estudio, ¿sí? ¿Por qué esta necesidad? Lo primero que se observa es evidente y también tiene que ver con la Primera Guerra Mundial. Es decir, la Primera Guerra Mundial fue causada por un enfrentamiento de nacionalismos agresivos. Estos nacionalismos agresivos crearon un sentido de comunidad global dividida, enfrentada, bélica, ¿sí? Por lo tanto, los manuales escolares representaban a través de su textualidad y de sus imágenes una discursividad que tenía que ver con esos nacionalismos y no con un sentido internacional. Por lo tanto, después del fin de la Primera Guerra Mundial, con el origen de la Sociedad de las Naciones, lo que se busca es crear un concepto de lo internacional y de que somos ciudadanos del mundo. ¿Para qué? Para frenar a través de los manuales escolares y generar una conciencia, sobre todo entre los más jóvenes y los niños, que son los futuros miembros de un ejército, ¿sí? ¿Qué es lo que se cree que es lo internacional y cómo esto internacional debe preexistir por sobre las enemistades antiguas de estos nacionalismos de corte decimonónico que se habían sustentado a partir de la otroriedad, es decir, de soy argentino porque no soy uruguayo, o soy paraguayo porque no soy brasilero, o soy, etcétera. Entonces, la importancia de la Sociedad de Naciones como el primer organismo multilateral es fundamental para entender este origen de estas revisiones de los manuales, ¿sí? Es decir, antes de eso, efectivamente, tenemos organizaciones de profesores, incluso tenemos organizaciones de mujeres preocupadas. Es decir, no es casual que entre 1917 a 1919 empiecen a aparecer organizaciones pacifistas lideradas por mujeres. ¿Por qué? Porque son las mujeres las que perdieron a sus hijos, a sus esposos en las guerras y son las primeras que entonces intentan dar un sentido pacifista y antibelicista a este nuevo internacionalismo que está sustentando el origen de la Sociedad de Naciones o Liga de Naciones, como la quieran llamar. También empiezan organizaciones privadas como la Carnegie, ¿sí? Que tiene, de hecho, en su primera etapa un sesgo fuertemente antibelicista, por más contradictorio que eso nos parezca a nosotros como latinoamericanos, digamos, provenientes de organismos yanquis, como la Carnegie o la Rockefeller. Sin embargo, ambas instancias, sobre todo la Carnegie, tuvieron en la década de los 20 una función primordial en la revisión de los manuales, ¿sí? En la financiación para que estos se pudieran llevar a cabo. Que no debemos, por más prejuicio que tengamos en nuestra historia, de perder de vista. ¿Qué es esto de la revisión de los manuales y por qué surge? Ok, una vez que se funda la Sociedad de las Naciones en 1919, tras la firma del Tratado de Versalles, se va a crear una serie de comisiones internas. Una de ellas es la Comisión Internacional de Cooperación Intelectual,
que se funda en 1922. Otro va a ser el Instituto Internacional de Cooperación Intelectual, que se funda en 1925. Y dentro de ello se va a crear la Comisión de Desarme Moral, es decir, va a haber una comisión de desarme militar, material, ¿sí? Y otra comisión de desarme moral que va a trabajar en mancuerna con cooperación intelectual en estas ideas educativas, en la revisión de manuales escolares, y una comisión de difusión de la Sociedad de las Naciones, ¿sí? Estos son, digamos, los órganos por los cuales podemos observar. Esta es una imagen del primer palacio en la Sociedad de las Naciones en Ginebra, ¿sí? Donde estos actores se reunían sistemáticamente para empezar a discutir sobre el tema. ¿Qué es lo que vamos a ver en este cuadro? Es decir, durante el periodo entre guerras va a haber una serie de organizaciones y asociaciones que se van a involucrar en la revisión de los manuales escolares. Por más que haya sido iniciativa de cooperación intelectual y que la justificación era esa, explícitamente esa, si en la mente de los hombres nace la guerra, es en la mente de los hombres donde se debe constituir la paz. Y la única manera de constituir una paz es transformando la idea que se imprime en los libros de historia y de geografía y de cívica en menor medida, pero sobre todo de historia, en torno a este sentido nacionalista que siempre se sustenta en contra del otro, ¿sí? Y no en un sentido pacifista. Entonces vemos como organización a la Sociedad de Naciones, a estas comisiones que yo les mencioné, que terminan después en el periodo de la Segunda Guerra Mundial transformándose en la UNESCO, a organizaciones no gubernamentales como estas que les mencioné, la Carnegie, ¿sí? La Alianza Mundial para Promover la Amistad a través de las iglesias, porque las iglesias, sobre todo las protestantes, tuvieron un papel muy importante en esto. La Federación Mundial de Educación, la Federación Internacional de Profesores y un actor sustancial que va a ser la Comisión Internacional de Ciencias Históricas. A nivel regional, vamos a ver acuerdos de revisiones de manuales escolares entre dos grandes bloques, diríamos. El bloque de los países nórdicos, Noruega, Dinamarca, Suecia, que son los primeros que inician con la revisión de los manuales escolares, y el bloque americano a través de la Unión Panamericana liderada desde Washington. A nivel nacional vamos a ver acuerdos bilaterales, es decir, Francia con Bélgica, Alemania con Suiza, Polonia con Francia, a eso llamo bilateral, es decir, hay ciertos inicios de revisiones por parte de ciertos países, sobre todo con los países limítrofes con los que históricamente tenían conflicto. Si esto lo ponemos en una línea de tiempo, ¿sí? Observamos cómo desde 1922 que empieza la propuesta de cooperación intelectual para que, primero, su primera propuesta fue muy idealista, ¿sí? Quisieron crear nuevos libros de texto, es decir, que se abandonaran por completo, perdón, todos los libros de texto anteriores de historia y que se creara un único libro para todo el mundo en distintos idiomas en el cual se anularan estas diferencias y prejuicios contra los países y se tornaran en un sentido internacional pacifista. Eso fracasó. Sistemáticamente, por más cartas que enviaban, por más reuniones que se hacían, ellos fracasaron y por lo tanto uno de los miembros, un español que se llamaba de apellido Cáceres, decidió que una manera de solucionar este litigio, que evidentemente no avanzaba ni para atrás ni para adelante, era crear un primer paso, al cual se llamó el procedimiento Cáceres, ¿sí? No se está viendo la pantalla de la presentación, ¿verdad? No, doctora. Ay, qué pena con ustedes. A ver, ¿cómo es que se pone para compartir? Me dio tanta emoción de empezar a hablar que me olvidé de esto y supuse que si yo lo veía, ustedes también. A ver, usar pantalla. Espérenme un segundito, por favor.
Sí, cómo no, doctora. Blanco, pantalla en negro, por título. em, ay, a ver, vamos a ver si de aquí, abriéndolo más aquí, compartir, creo que es de acá. A ver, vamos a ver. Rogelio, ¿tú de casualidad Doctora, tienes la pude ver posibilidad de compartirlo? a los técnicos de la Secretaría General levantando la mano. Quizás están haciendo algún chequeo técnico para que usted pueda proyectar sus labos. Sí. Como Rogelio también comparte conmigo la misma presentación, tal vez él sí le sepa por ser más joven y adiestrado en esto, En la parte de abajo hay una celda que dice compartir. Ahí hágale clic. pero me dice abrir configuración del sistema para obtener otros cosas y entonces me manda a una configuración que no está concentrado. De todas maneras, doctora, le digo que se entiende perfectamente sin ese apoyo del recurso. Ah, bueno. Creo que mis colegas, Ay, pero estaba tan bonito que me da mucha pena. por eso es otra cosa, pero se entiende perfectamente lo que usted eh, nos Eh, quiere exponer. Rogelio, ¿tú no lo tienes a mano para que lo puedas tú compartir? Creo que él sí pudo, ¿ves? Ujú, Ahí está. ahí está. Bueno, Perfecto. Bueno, si puedes, tú lo puedes mover entonces un poco, Rogelio, para que vean las primeras hasta donde estoy ahora. Voy a dejar habilitado ya el audio también para... Sí, Sí se escucha ahí, ¿verdad? sí. sí, perfecto, Ok, Rogelio. perfecto. A ver. Ahí está, por ejemplo, la Ahí imagen está. del, Ujú, del Instituto de Cooperación en Ginebra. Ahí está el cuadro que yo les mostraba donde se ujú, concentran, digamos, las organizaciones, las gubernamentales, las no gubernamentales, las regionales, las nacionales, ¿sí? El siguiente, que es donde nos dimos cuenta, es como una pequeña línea de tiempo claro. donde se observa Ujú, cómo, digamos, desde 1922, en la Comisión de Cooperación empieza con la propuesta, cómo en 1925, este español Cáceres que le comentaba, se le ocurre para resolver el problema este procedimiento Cáceres, que significa que dice, bueno, como no vamos a poder crear un libro único porque no se ponen de acuerdo y las naciones se niegan rotundamente, lo que vamos a hacer es revisar los manuales país por país. Cada comisión, cada país va a generar una comisión y esa comisión lo que va a hacer es leer los manuales y subrayar, detectar aquellos párrafos que mm, son nocivos, es decir, que pueden atentar contra el pacifismo o que alientan al belicismo, de cualquiera de las dos maneras, por positivo o por negativo, ¿sí? A eso se llamó el procedimiento Cáceres. Ese procedimiento es el que se intenta llevar adelante desde 1925 muy infructuosamente, en el sentido de que la mayoría de los países decían que sí, pero no lo acataban, ¿sí? claro. Los únicos países que empezaron a acatarlo son los países nórdicos y Polonia, ¿sí? Que fue el primero que inició con realmente la revisión. En Ujú, el caso de los países de América Latina hubo muchísimas resistencias, ¿sí? ujú, A hacer esta revisión. ¿Qué es lo que pasa en el medio si vemos este cuadro? Cooperación entonces sigue insistiendo de arriba hacia abajo, es decir, desde los organismos internacionales y los gobiernos, hasta que en 1937 declaran, hacen, digamos, que los países, los gobiernos se declaren sobre la enseñanza de la historia, la cual en realidad es una declaración, es un acta internacional
que muchos firman, pero no todos ratifican. Segundo problema a nivel internacional. Es decir, pueden ir a las convenciones, pueden acordar ahí una serie de acuerdos internacionales, pueden firmar las convenciones, pero cuando regresen a sus países, los senados o los presidentes no ratifican. Al no ratificarse, no entran en vigor, ¿sí? Y eso pasó con la revisión de los manuales escolares. En el medio tenemos también la Comisión del Desarme Moral, que funcionaba paralelamente, ¿sí? Y que lo que buscaba es que se eliminara el odio de los libros de texto. La Comisión de los Ministros y Alados de Educación, ya en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, que es el que está avanzando sobre lo que va a ser el nuevo organismo, es decir, cómo van a dar fin a la Sociedad de Naciones para crear la Sociedad de Naciones Unidas y cómo van a dar fin a cooperación intelectual para crear a la UNESCO. Pero ahí lo que vemos, incluso desde ese momento del 43 al 45, son intentos mucho más tenues, ¿sí? Que lo que fue realmente el periodo de guerras, que fue un periodo en el cual se hizo un intento y un esfuerzo genuino por revisar los manuales escolares. En medio de esta historia, en el 32, está la historia que vamos a narrar aquí, que es la de la convención que se realizó en Montevideo, ¿sí? Ahí vemos también, digamos, cómo la dotación Carnegie es el primero que empieza a financiar esto, cómo la Oficina Internacional de Educación lo que hace es actuar como un centro de información, es decir, recibe los manuales escolares de todo el mundo, ¿sí? Aunque no hace nada con ellos, pero lo recibe y ahí un personaje fundamental va a ser Jean Piaget, ¿sí? En sus primeros años. La Comisión de Ciencias Históricas también lo que hace va a interactuar y va a poner a grandes historiadores, por ejemplo, Huizinga, ¿sí? A empezar a discutir cómo se haría esto de la revisión de los manuales. Los nórdicos entonces sí generan un avance. En América en realidad son muy pocos. Está el Congreso Científico Panamericano que se realiza en Lima, en donde se pronuncian nada más por escribir una historia común de los países del continente, pero no hay un seguimiento a eso. El primer Congreso de Historia, que se va a dar en Montevideo en 1928, y el Congreso Iberoamericano de Historia de 1930, pero no hay grandes avances. Hasta 1933, cuando se reúne en Montevideo la séptima conferencia panamericana, es donde dentro de esa conferencia hay muchos, digamos, sesiones, muchas agendas que cumplir. Se crea una convención sobre la enseñanza de la historia. Esa es la que nosotros venimos a hablar acá. La siguiente, por favor, Rogelio. ¿Qué va a pasar en esa convención? En esa convención se va a enfatizar la necesidad de impartir una historia de América. Como es un congreso panamericano, ahí ya no estamos hablando de lo internacional, estamos hablando de dirimir los problemas al interior del continente, que eran varios, ¿sí? Para erradicar en los libros de texto el nacionalismo exacerbado, puesto que se pensaba que al borrar la imagen negativa de ese otro, se desmantelaría la dura crítica que obstaculizaba la posibilidad de lograr la solidaridad internacional entre los países americanos. Como expresaba inicialmente el documento de la convención que van a firmar los delegados enviados, estas medidas eran necesarias dado que se consideraba urgente complementar la organización política y jurídica de la paz con el desarme moral. Ahora, recordemos que por esos años hay conflictos al interior del continente. Está el conflicto del caso Leticia y está la guerra del Chaco. Es decir, hay un gran contexto en torno a esta convención de Montevideo. La convención entonces va a avanzar en 8 artículos, de los cuales los primeros 3 se van a dedicar a enfatizar el objetivo general y los restantes 5 en especificar cómo, cuándo y por qué medios entraría en vigor. Se va a intentar crear un instituto para la enseñanza de la historia de las repúblicas americanas con sede en Buenos Aires, el cual va a fracasar, ¿sí? Y su función iba a ser revisar periódicamente estos libros de texto, ¿sí? La siguiente, por favor. A partir de aquí ya le doy la palabra a Rogelio para que siga. Bien, con el propósito de abreviar el tiempo de la presentación, los esfuerzos para que las naciones americanas
firmaran la convención continuaron impulsados tanto por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, que aunque nace en 1929 y la Comisión de Historia se funda hasta 1946, desde el año 38, en las asambleas que tienen, en las asambleas generales, van a insistir a las naciones participantes que signen el convenio y que lo pongan en marcha en cada una de sus naciones. Después lo van a hacer también en interacción con la UNESCO y el Comité de Acción Cultural de la Organización de Estados Americanos. Con el fin de cerrar ya, porque mencionaba que queremos respetar el tiempo, tenemos una conclusión que es a la que hemos llegado durante estos años, es que la vinculación entre la historia y la educación con la historia política nos ayuda a aclarar más de repente estas intensidades o ausencias en relación con proyectos de carácter integrador, pensando en el proyecto de una historia de América. Vemos, por ejemplo, que en el periodo de entreguerras empieza este interés, como mencionó la doctora, muy genuino, provocado por los efectos de la Primera Guerra Mundial, y se va a consolidar la preocupación por el que exista en cada una de las naciones americanas que están integradas a la Unión Panamericana y que participan en las conferencias panamericanas. A partir del año 1933, ese interés por que exista revisión de manuales, revisión de la enseñanza de la historia y también una asignatura o materia para nivel primaria o para nivel de secundaria, pensando en un nivel ya más adelante de los sistemas educativos, en donde se incluye una materia de historia de América. Durante la Segunda Guerra Mundial, ese interés es parte de el objetivo de estas reuniones internacionales. Pero vemos que al terminar la Segunda Guerra Mundial, cuando el impulso del interamericanismo, ya no panamericanismo, crece con otro objetivo común, que es la lucha contra el comunismo, ese interés por la integración, sobre todo enfocado al tema de la enseñanza de la historia y la generación de una asignatura, se reduce durante esa etapa, que sería lo que comprende la primera etapa de la Guerra Fría. Queremos ya para finalizar señalar que en el caso de México, concretamente en el periodo de entreguerras, finales de la década de los 30, durante la aplicación de un modelo, una reforma educativa que se conoció como educación socialista, se integraron en el 5º grado de primaria ya contenidos y un manual de historia de América que estuvo publicado por El Nacional, que era la imprenta y la editorial oficial. Para el año 1944, que está comprendido ya dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial, México va a tener en 5º grado una asignatura que es Historia de América. Y esta asignatura va a estar vigente desde el año 44, que existe este programa educativo, hasta el año 59, que es cuando surge otra reforma, conocida acá como el Plan de 11 años, en donde la asignatura de historia se va a integrar a la asignatura de civismo, ¿sí? En el tiempo correspondiente a la Segunda Guerra Mundial, son mínimo 10 manuales aquí en México que detectamos que son exclusivos para la enseñanza de la historia de América, organizados en 8 unidades temáticas, desde el poblamiento de América hasta la época contemporánea, aproximadamente lo que ocurría en las décadas de los 30 y 40 del siglo pasado. Eso cambia, como menciono, con el plan de 11 años, porque se integra, por un lado, a la materia de civismo, pero también va a haber ya, en el caso de la oferta en relación con manuales escolares, solamente un libro de texto a partir del año 62. En México existe una comisión nacional que publica los libros de texto de manera gratuita a nivel de primaria desde el año 60, y en el 62 se publica el de 5º grado, y se mantiene el contenido, o más bien los temas de historia de América, pero ya con la
característica de que están integrados con lo de civismo, ¿sí? Para cerrar, pues ponemos nada más las imágenes de algunos de los manuales que circularon en esta época, que ya han sido revisados, ¿sí? De la década de los años 40, 50 y principios de los 60, porque a partir del año 62, como menciona, a la niñez mexicana se le ha otorgado el libro de texto gratuito de cada una de las disciplinas o asignaturas que cursan en ese nivel. Con esto terminamos. Bueno, muchísimas gracias, maestro Rodrigo y a doctora Alexandra Pita González. Gracias, Rogelio Ventura. La verdad es que nos quedamos con, me parece que todos los asistentes nos hemos quedado con ganas de seguir escuchando, porque realmente nos abre un panorama sumamente importante, está relacionado con nuestra memoria histórica americana, pero sobre todo inquietante, porque pensar en lo que estamos viviendo hoy como continente americano y caribeño realmente nos llama nos llama la atención. Yo no aquí lo que tengo es mi mayor admiración para la doctora Alexandra Pita González. Seguimos la pista de sus aportes en la historia intelectual, lo dice Juan Pablo Bustillo Ramírez. Felicitaciones para los conferencistas de esta última parte, una excelente reflexión que aporta mucho al análisis de los manuales escolares, sobre todo los provenientes a la nueva escuela. No tengo preguntas aquí, pero sí creo que podemos darnos el lujo de alguna pregunta que los panelistas quieran hacerle a nuestros invitados especiales. Si hay alguna pregunta, y si no, yo la verdad es que tendría tanto para seguir conversando a raíz de los manuales escolares y relacionado con nuestro presente, que como les dije recién, desbordo, pero debo cumplir con mi función de moderadora. Así que si no hay otra pregunta u otra intervención, yo le daría lugar al doctor Filiberto Cruz Sánchez,